el resto de las personas inscritas, ¿está bien? ¿De acuerdo? Sí, sí. Bueno, bienvenidas, buenas tardes a todas, a todos. Mi nombre es Marina Veleda. Comenzamos esta sexta y última clase abierta, que la llamamos Diálogos sobre la democratización del conocimiento y el valor de la emancipación del trabajo, que organizamos en el marco de los festejos por los 20 años de dictado ininterrumpidos del curso de posgrado en Economía Social y Dirección de Entidades sin fines de lucro, que desarrollamos desde el Centro de Estudios de Economía Social de UNTREF. Como saben, la edición de este año ha sido muy especial, muy potente. Contamos originalmente con inscripción de cerca de 60 estudiantes de más de 10 provincias y en estos días van a estar finalizando aproximadamente 40 de ellas y de ellos, lo cual, bueno, nos da mucho orgullo y felicidad porque, bueno, significa la posibilidad de seguir llegando con esta propuesta formativa a muchas personas, lugares y organizaciones. Con motivo de estos festejos y con la convicción de seguir expandiendo más que nunca el alcance de las temáticas que desarrollamos en el curso, es que durante este año dictamos 6 clases abiertas, terminando con la que vamos a desarrollar hoy. Aprovechamos siempre estos minutitos de apertura de estos espacios abiertos para comentar que el objetivo de nuestro curso ha sido y sigue siendo fortalecer a las entidades del espacio de la economía social, como las cooperativas, las mutuales, los clubes, las bibliotecas populares, las cooperadoras, tanto en sus procedimientos como en sus objetivos finales y en el impacto socioeconómico que generan, ¿no? Se abordan distintas y variadas temáticas desde una mirada interdisciplinaria, pero siempre en articulación y con la participación directa de las organizaciones de este campo. En el día de hoy nos convoca el análisis y la vinculación entre el espacio de la economía social y solidaria y el desarrollo del software libre. Es un tema que tenemos incluido en nuestro curso, pero pensando en darle una apertura mayor a raíz de esta convocatoria abierta, de esta clase, y contextualizando, ¿no?, en estos 40 años de democracia, gracias también a la participación de un invitado muy especial, nos pareció pertinente ampliar el abordaje hacia la democratización del conocimiento, la articulación entre lo comunitario, el conocimiento y las políticas públicas, así como las implicancias y la valoración de la emancipación del trabajo, presentando ejemplos concretos de cooperativas de trabajo que desarrollan su actividad en este ámbito, ¿no?, de las tecnologías y la divulgación del conocimiento. Bueno, voy entonces a presentar al equipo y a los invitados que estarán a cargo de esta clase, a quienes les agradecemos mucho por haber preparado, por haberse reservado este momento ya a fin de año, cuando estamos, bueno, todos corriendo, cerrando nuestras cosas y frente a esta gran incertidumbre que decíamos recién, y con este temor, ¿no?, de este contexto oscuro que se nos viene, pero que justamente nos tiene que, nos presenta este desafío, digamos, de seguir juntos, de seguir esta resistencia colectiva y redoblar nuestra apuesta y nuestro esfuerzo por promover y fortalecer a la economía social y solidaria y no perder la esperanza ni el rumbo de que otro mundo es posible, más inclusivo, solidario y democrático a través de este espacio de la economía social y solidaria. La clase va a estar organizada en 2 o 3 momentos que Verox ahora seguramente les va a comentar, pero primero entonces voy a presentarles y ya van a ir dinamizando y organizando la clase el equipo. Verónica Sardés es doctora en Ciencias Sociales, magíster en Ciencias Políticas y licenciada en Ciencias Antropológicas con orientación sociocultural. Es docente de posgrado, investigadora en la UNTREF, en proyectos vinculados con producción colaborativa en conocimiento y vinculación universidad y entorno. Jonathan Katz, bienvenido, fundador de la Cooperativa de Trabajo Nuevo Horizonte, también de la Cooperativa de Trabajo Banquito de Software, actualmente es presidente de la Cooperativa de Trabajo Proyecto WOW.
Es coordinador ejecutivo de la Incubadora de Transformación Digital de la Universidad Nacional de Quilmes. Cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria del software. Valeria Laborda es magíster en metodología de la investigación social, licenciada en comunicación social, es docente investigadora de nuestro Centro de Estudios de Economía Social de UNTREF, en proyectos vinculados al proceso de evaluación en cooperativas de trabajo y al rol de la comunicación en el sector. Es docente de la maestría en Economía Social, Comunitaria y Solidaria y ha participado en proyectos de extensión universitaria orientados a la inclusión social por la tecnología y a la divulgación del software libre en la comunidad universitaria. Muchas gracias a ustedes, gracias a todas y a todos por participar de este encuentro, y te paso la palabra a Veros. Gracias, Marina. Gracias, Vale, y todos, y Jorge, por supuesto, por la invitación. Esta es una clase que dimos muchas veces antes, así que vamos a ver cómo sale en este nuevo contexto. La idea es tratar de recuperar algunas cosas y aprovechar también un poco la catarsis productiva, ¿no? del contexto, como para pensar también estrategias de mirar el futuro en esta clave, ¿no? Yo lo que tengo es una pequeña presentación, así que no sé si estoy habilitada a compartir o no. ¿Sí? Genial. A ver cómo hago. No hay que tener... ¿La ubicás, Vero? Sí, sí, pero tengo tantas cosas abiertas que lo que no estoy encontrando... Ahí la tenés que encontrar. Lo que no estoy encontrando es la... Debe ser esta. No. Un momento. Ah, no. Perdón, me había equivocado de cosita. Muy bien. ¿A ustedes me cuentan si se ve? Sí, perfecto. Sí, perfecto. ¿Cuál es la idea de hacer esta presentación que ya veníamos haciendo, como les decía, hace unos años? Primero, una infidencia. Tuvimos una conversación previa respecto de si teníamos en este fin de año y en este contexto que Marina comentaba recién tan complejo, teníamos todavía el ímpetu, ¿no? La capacidad de hablar de esto en términos más de posibilidades de transformación. Y tuvimos una conversación sobre eso y creo que ganó la capacidad, la potencia que tiene seguir conversando estas cosas aún en el peor de los momentos. Así que téngannos paciencia si de repente no somos tan optimistas como en algunos otros momentos. Pero bueno, la idea va a ser la siguiente. Esto es una charla que, como decíamos, ya dimos antes, pero en este marco lo que queríamos hacer es el hincapié que mencionaba Marina, esa relación entre el movimiento social en términos generales, que es el software libre, y el movimiento social por la economía social, el cooperativismo, dice aquí en el slide, pero de una manera un poco más amplia, con toda la heterogeneidad que tiene adentro cada uno de esos movimientos, que también es importante decirlo. ¿Y en qué clave? En una clave en la que el conocimiento es un bien público que debe ser democratizado y que ambos movimientos contribuyen a eso en el marco de algunos valores que comparten permanentemente, aún llamándolos distintos, ¿no? Porque como en todos los campos, vamos a decir así, o en todas las distintas disciplinas, hay veces que algunos que estamos acostumbrados a trabajar más interdisciplinariamente, funcionamos como traductores o negociadores de sentidos de algo que parece que es distinto y en el fondo es un poco lo mismo. O por lo menos tienen chance de decirlo en los mismos, están hablando de lo mismo con distintos términos porque sus disciplinas lo necesitan así. Pero bueno, la idea, a ver si ando bien, sí, es hacer una pequeña presentación donde vamos a conversar sobre el trabajo en el marco de un capitalismo, que entendemos que es un capitalismo distinto, que es el capitalismo informacional, en donde la información toma un rol preponderante, y a esto le podríamos sumar esta última oleada de datos e inteligencia artificial, si quieren, en el momento de la conversación, que está bueno, es una discusión que hay que dar. Vamos a definir rápidamente, para no robar mucho tiempo, un miércoles que en realidad es un jueves, respecto de lo que es el software libre en particular, combinar estos dos movimientos, como decía Marina hace un ratito, y pensar el trabajo cooperativo y el software libre como dimensiones de un desarrollo posible, que no es cualquiera, sino es
un despliegue, entiendo yo por lo menos, y compañeros que trabajaron en estos escritos conmigo, un despliegue del potencial humano productivo de una sociedad que solamente puede darse en el marco de derechos humanos indivisibles y protegidos, ¿sí? Después, bueno, entrar un poco a las experiencias de Yona, de Valeria, desde el punto de vista de estos grupos productivos de software libre y también de la comunidad en general y de grupos más partes de organizaciones sociales que contribuyen a esto, ¿no? Porque ahora vamos a verlo mejor, pero el movimiento del software libre no está solo constituido por desarrolladores de software libre, ni mucho menos, ¿no? Bien, esto es un poco lo mismo que ya dije, así que lo vamos a pasar. ¿Cuál es el contexto? Un contexto en el que el capitalismo informacional pone tensión a determinados derechos, que son los que tienen que ver con el acceso a la cultura, el acceso a la información, porque de alguna manera la digitalización, ¿sí? Estoy simplificando todo, ¿eh? Esto se puede leer con mayor profundidad en escritos más interesantes que los que hago yo, pero lo más interesante que teníamos para decir sobre esto es que entendemos que ese tipo de capitalismo informacional lo que hace es movilizar trabajo para procesar y comunicar información. Y eso que muchos definen como trabajo inmaterial y otros conceptos que para mí son tremendos porque siempre se moviliza energía, entonces siempre hay una materialidad puesta en juego, ya que es importantísimo pensar el trabajo como una práctica real, cultural, que demanda esfuerzo, digamos. En este proceso, digamos, de profundización del uso de datos, información, conocimiento para la valorización, encuentra un lugar que puede ser privilegiado, pero que también siempre está disputado, ¿no? Y entonces las tecnologías de la información y la comunicación tienen ese doble rol, dice por aquí, que por un lado la reproducción o la difusión de ese conocimiento digitalizado es prácticamente con un costo cero, ¿sí? Y por el otro, también son las mismas tecnologías, y lo vimos en toda la discusión, por ahí Jonah después puede aportar algo al respecto, pero digamos, todo lo que tiene que ver con la plataformización o ese extractivismo que se hacen a través de datos, de información y de valor, en definitiva, que se hace a través de las plataformas, facilitan los mecanismos para la captura del valor. Entonces, a la vez que podemos pensar que tiene un potencial democratizador, también eventualmente es un potencial centralizador, si existe la palabra, ¿sí? Digamos que tienen las dos cuestiones permanentemente, están siempre en tensión. Y el conocimiento para esta perspectiva, por lo menos la que queremos presentar hoy, es un conocimiento como bien público, aquel que no está definido por la escasez, aquel que se forma, se reconoce como realizado de manera colectiva, pero especialmente que no tiene, digamos, que el consumo de uno no trae problemas para el consumo del otro, ¿no? Estamos hablando de cuestiones que están vinculadas también a la digitalización, ¿no? El conocimiento sobre un soporte, estamos hablando ya hacia el pasado, era un problema, ese problema está bastante terminado con eso, lo que no quiere decir que todo el mundo tenga acceso a tecnologías de la información y la comunicación o que tengan el mismo acceso y todo esto, ¿no? Estamos un poco generalizando, pero para dar cuenta del movimiento más global, digamos, del efecto de la digitalización, del capitalismo informacional y de la percepción del conocimiento como un bien público ahora más que nunca, que se generan estos últimos puntos que están aquí en el slide, que son los cerramientos, que es una forma de encerrar justamente algo que en realidad tiene la vocación de distribuirse muchísimo más libremente, como cualquier cosa digital que simplemente circula a través de redes. Lo que no quiere decir, para darle mayor complejidad, que las redes no tengan gobernanzas, que esas gobernanzas impactan también en lo que circula y lo que no, al igual que los datos que circulan en esos software que existen, ¿no? Hay una discusión atrás siempre de aquello que se está poniendo en juego. Ahora vamos a ver algún ejemplo, espero. Y el trabajo en este contexto, lo decíamos al principio, es un trabajo informacional, que se moviliza para procesar esos datos, esa información, como un paso siguiente a los datos que de por sí mismos no siempre tienen no valor, sino sentido, ¿no? ¿Sí? Entonces, datos en un contexto transformados, interpretados como información y que llegan a ser ese conocimiento, podría ser como una cadena de valor del dato, vamos a también simplificar, pero especialmente desde una dimensión colectiva, que es la que queremos traer a esta discusión.
Y entendemos el trabajo también como esa práctica transformadora que siempre está condicionado por contextos, y en esos contextos está especialmente, acá importa mucho la forma productiva en la que se organiza el trabajo adentro de, por ejemplo, un ámbito productivo, que puede ser una cooperativa, pero puede ser cualquier otra cosa, ¿sí? Y estas formas de organizar el trabajo, esta forma productiva en particular, el contexto, también lo que hace es darnos determinados grados de libertad. Hay que usar la palabra libertad con la connotación original, ¿sí? Porque no quiero que nos roben esa palabra todavía, que implica que a mayor aleatoriedad, ¿no? Cuando son esos trabajos vinculados a la resolución de problemas, a trabajos que no fueron realizados antes, a cuestiones más de creatividad, impacta mucho más en el valor de aquel trabajo, ¿no? Estamos en ese momento, que está en disputa ahora con esto de la inteligencia artificial y qué sé yo, está bueno conversarlo, pero lo que quería destacar siempre es que por más digital que sea y por más intangible que parezca, es un trabajo que moviliza energía humana, es un trabajo que hacemos las personas y que en definitiva siempre tiene un marco de materialidad posible. Cuando no es del soporte o es por las máquinas, también tiene su materialidad. No hay nada automágico atrás de todas las cosas que se van realizando en la producción de software o en la producción incluso de inteligencia artificial, que no es otra cosa que un software que usa muchos datos a partir del pasado para modelar el futuro, digamos. Y lo interesante de esto es que nosotros por lo menos nos ponemos frente a una retórica más neoliberal de la percepción del trabajo y de la cultura en términos generales, ¿no? Y esta es una cita de Margulis, que no la voy a leer por supuesto porque no se trata de leer eso, pero sí me remarqué dos partecitas. Una cosa es esa minimización de la idea del cuerpo social, como que las cosas las hacemos de una manera individual. Entonces el trabajo, entendido desde esa otra perspectiva más neoliberal, es un esfuerzo personal, es algo que se logra, ¿no? Es esta cosa más que ya nos pasó en el marco del macrismo, ¿no? Cómo se entendían los esfuerzos individuales como el mecanismo para llegar a determinados éxitos. Me acuerdo de la palabra y hice toda una definición. Pero la verdad es que los méritos, la meritocracia, digamos, es una trampa de doble filo en la que entonces todos estos procesos de riqueza o de producción o de valor parecen que fueran cuestiones individuales. Que cuando se trata de conocimiento, nunca son individuales, porque nadie construye conocimiento desde el cero, ¿sí? Entonces, aquí tenemos si entendemos que el software es también conocimiento, que es un poco la premisa de toda esta conversación que les estoy ofreciendo, entonces esto carece de sentido, entender que las cosas son apropiables y que fueron creadas individualmente como si uno estuviera desde una tabula rasa, ¿no? ¿Y qué es el software? ¿Y qué es el software libre, no? Primero decir qué es el software. El software es algo que cada vez es más difícil de definir, no tanto porque sea más desconocido, sino por todo lo contrario, ¿no? Como todo el mundo sabe lo que es, pero también no lo sabe. O sea, sabe que está imbricado en todas nuestras prácticas, que estamos ahora mismo manteniendo esta conversación a través de un montón de aplicaciones para que eso suceda, y un montón de sistemas operativos que tienen un montón de servidores por los que atraviesan esta comunicación, pero sin embargo como que no tenemos tan presente algo que es muy importante, que además de ser aplicaciones o sistemas operativos o cosas que sabemos que se descargan de la internet o que conforman la estructura más intangible de la internet, si no me refiero a los fierros, también es el resultado del trabajo de personas. Es un producto de la cultura y como tal tiene efectos sobre las personas que los desarrollan, ¿sí? Y efectos sobre las que los usan, ¿no? De alguna manera. Ahí quería un poco llegar, pero también hacer la definición clásica de qué es un conjunto de programas. Ahora podemos también agregar la definición, no la definición, sino agregar a la definición la idea de algoritmos, que ya también está como popularizada, ¿no? El algoritmo de esto, el algoritmo de aquello. Y no es otra cosa que reglas que van diciendo qué cosas tienen que ir pasando y a partir de información que va recuperando, o de datos, mejor dicho, que va recuperando, va a ofrecer alternativas de resultado, vamos a decir así, ¿no? Pero lo más interesante de esto, no sé si lo puse, a ver si lo puse, no lo puse,
que es algo que está escrito, que se escribe de una manera humana, inteligible inicialmente. Jonah nos puede decir algún ejemplo después si quiere o comentarnos algo, pero está escrito en lenguajes de programación que no es uno, son muchos, que esos lenguajes de programación las personas lo podemos leer, las máquinas también. Digo, ahora ChatGPT también te mejora el código que puedes ofrecerle a un desarrollo y que luego es compilado para que sea interpretado por las máquinas. ¿Y por qué hacemos siempre que tenemos que hablar de software libre esto que parece que probablemente muchos ya lo sepan? Es porque para entender al software libre tenemos que entender estos dos tipos de formas de ver el código del software. Un código fuente, que algunos usan también la metáfora de la torta y de la receta. Un código fuente es la receta, lo que vemos, lo que un humano puede saber sobre eso, cómo está hecho, qué se necesita, qué pasa primero, qué pasa después. Y después el código binario, que es totalmente ceros y unos, que solamente lo interpreta la máquina, y que es software compilado. ¿Por qué nosotros hacemos esto? Porque el software libre, ahora lo vamos a ver, tiene acceso a ese código fuente, entonces transparenta la manera en la que ese software trabaja con los datos que le pones, con las cosas que le pedís, con los lugares a donde va, etc. En cambio, el código no libre el software no libre o el software privativo que priva de determinados derechos, en general no ofrece, lo estoy simplificando porque algunos ofrecen el código, pero igual sigue no siendo totalmente libre. En general no ofrecen el código fuente y solamente tenemos los ejecutables, digamos, binarios que solamente entienden las computadoras. Pero el software libre como movimiento o la idea de software libre no es algo que aparece de la nada, sino que aparece con un proyecto que se llama el proyecto GNU, que responde a algo que a su vez atenta contra una práctica que inicialmente era más parecida al software libre de hoy, ¿sí? Al movimiento del software libre de hoy, que era que aquel hardware que se fue desarrollando en los años 50, 60, 70, primero aparecía, o sea, se utilizaba con sistemas operativos especialmente y algunas aplicaciones que eran totalmente libres, porque no había modelo de negocio sobre la producción del software, porque el software no tenía costo reproducirlo, porque era una producción cuasi académica, ¿sí? Y porque el mecanismo era esa reciprocidad de trabajar todos con el mismo software, mejorarlo y ir construyendo esas comunidades. A medida que se va haciendo más productivo, más popular también, ¿no? Se hace más doméstico allí por los años 80, se ve la beta del negocio, se empiezan a cerrar los software desarrollados y entonces es cuando aparece el proyecto GNU, Linux, que dice yo voy a volver a las fuentes, voy a desarrollar, voy a emular un sistema operativo que en ese momento había sido cerrado para ponerlo libre y a disposición, ¿no? Entonces, como todo movimiento social, aparece como reacción ante un derecho, por ejemplo, el de acceso a ese código fuente original, y empieza entonces una primera, bueno, es más complejo esto en el sentido en el que también hay una historia al respecto de cómo funciona una parte del sistema operativo que estaba pendiente. Hay una historia hermosa que también creo que hay algunos documentales que pueden ver. Yo no quiero robar mucho tiempo en la cosa histórica, pero sí mencionar que no es una persona haciendo un desarrollo, sino que hay una congregación de cosas que sucedieron y que trabajaron en conjuntos para que uno de los software, uno de los sistemas operativos libres más completos y complejos y que ahora forma parte de un montón de otros sistemas operativos que parten de ese, surge en el marco de esta necesidad de volver a liberar ese conocimiento encerrado en el hardware que se estaba vendiendo esta vez por separado, ¿sí? Empezaron como a separar, como, bueno, te vendo el software y te vendo el hardware. Algunos de ustedes habrán comprado alguna computadora alguna vez, donde en el desglose del costo están las licencias de Windows, por ejemplo. O alguna vez tuvieron la oportunidad de comprar mucho más barata alguna computadora sin software instalado y después instalarle el que quieren, que es un poco lo que hacemos todos los que trabajamos o militamos también por el software libre desde hace muchos años. Evitamos comprar compulsivamente licencias de uso propietario. Pero bueno, hay una definición que seguramente habrán escuchado por allí, que es la definición como más clásica del software libre, ¿sí? ¿No? Del movimiento, que es esta que maneja 4 libertades, que como buenos informáticos que son, empiezan por la libertad 0,
Eso es muy, muy propio del hacker, porque nosotros los antropólogos empezamos por el número 1, ¿verdad? Y la libertad cero implica un debate que siempre está, que es bueno para esta clase de convocatoria abierta, porque es la libertad de utilizar el programa para lo que sea, para lo bueno, para lo malo, o sea, para lo bueno, para lo malo, que es una dimensión totalmente subjetiva en muchos casos, pero digamos, para cualquier propósito, el uso público, privado, comercial, no comercial. Entonces, esa que es la cláusula de apertura más libertaria, si quieren, en términos generales, a veces genera discusiones dentro del propio movimiento porque la ideología impacta sobre esta dimensión. Está buenísima esa discusión para tenerla si quieren. Y después la libertad 1, que es más operativa, más práctica, la de estudiar y modificar el programa. Por eso nosotros hacemos hincapié en la importancia de conocer y acceder al código fuente, ¿sí? Para poder hacer eso, para modificarlo y conocerlo, nosotros necesitamos acceder al código fuente, si no es una caja negra que no sabemos qué está haciendo. La segunda libertad, que es copiarlo, que es un tema para el software privativo, es copiar un software privativo es exactamente lo mismo que un delito. En muchos países es perseguido de la misma forma, penalmente, de la misma forma que se persigue una muerte, un robo a mano armada en la calle, ¿sí? Y la última, entonces, bueno, en este caso tiene como una dimensión ética muy fuerte, porque compartir conocimiento no puede ser un delito, y entonces copiar el programa y que se pueda redistribuir o ayudar a alguien con esa copia, que es legal, no, es un derecho. Esa es la perspectiva, ¿no? Y la tercera libertad, que es la de poder editarlo, mejorar ese programa, que no tiene por qué ser algo que hagamos todos. O sea, yo soy algo raro, pero yo no soy desarrolladora, digamos, 100% de software, y en ese sentido yo no me siento interpelada por esta libertad, pero sí puedo pedir a alguien que lo haga, o sí puedo utilizarlo y modificarlo con mis equipos que hacen otras cosas para poder utilizarlo. Eso también es legal. Lo que sí piden las cláusulas, esto es una definición medio a través de sus licencias, ¿no? Pero lo que sí pide esas cláusulas, hablando siempre de la licencia más libre posible, porque hay un ecosistema de licencias posibles dentro de los movimientos estos, pero lo que sí pide esa licencia es su dimensión más viral, que es que si vos volvés a difundir ese software, tiene que difundirse bajo las mismas premisas en las que vos lo bajaste para utilizar. Entonces eso mantiene activa, con una cláusula específica, mantiene activa permanentemente la mejora del dispositivo tecnológico, si quieren, ¿sí? O del artefacto tecnológico, dirían otros marcos conceptuales. Eso es lo que lo hace diferente. Después hay una serie de licencias que no vamos a desarrollar acá, que permiten, o doble licenciamientos que permiten mantener alguna premisa sobre el software original y liberar parte o cerrar parte, ¿no? Dentro de todo eso hay un montón de cosas. Pero la perspectiva más filosófica y política del movimiento del software libre, lo que trata de lograr es este tipo de licencias, la más libre de todas, la más viral de todas en términos de que se reproduzca bajo la misma forma en la que se consume. Entonces hay ahí un ejercicio permanente de reciprocidad expresado técnicamente en las licencias del software. Entonces aquello que no es libre es privativo, es propietario, y es privativo porque el concepto de privativo lo usan porque lo que hace es privar de ciertos derechos, ¿no? Por eso es un término más político que leguleyo, digamos, ¿no? Es una forma de nombrar las cosas porque hay algo que aprendió el movimiento desde el inicio, de que el lenguaje es performativo. No da lo mismo cómo mencionamos las cosas. Entonces, por eso está tan estandarizado, por ejemplo, la forma de definir el software libre a través de sus 4 libertades. Aquí yo lo copié muy rápidamente, esto no sé si lo tenemos en algún lado, si esto después lo vamos a compartir, no lo vamos a leer, pero sí son dimensiones en las cuales hay una diferencia entre este software libre que acabamos de definir y el software no libre, ¿no? Las licencias están hechas para saberse cómo están hechos, el otro es justamente para lo opuesto, la licencia de uso de un software privativo es sobre el uso, no sobre el código, ¿sí? Son como permisos para usar bajo determinadas condiciones. Eso no quiere decir que el software libre no tenga licencia, sino que tiene licencia, está en el marco de lo legal, pero es de otra naturaleza, claramente, ¿no?
la posibilidad de copiarlo, que lo mencionábamos recién, las limitaciones sobre el uso. Hay muchas licencias de software privativo que no permite, por ejemplo, utilizarse cuando en esa misma máquina está instalado no sé qué otra software que puede ser hasta su propia competencia. O sea, las limitaciones son de todo tipo. O se pueden usar en un país y no en otro, o se puede usar en un idioma y no en otro, ¿no? Hay como limitaciones a veces absurdas adentro de esos acuerdos, agreement, como se llaman, EULAs, ¿no? Después, ¿quién es el propietario del código? Y esa parte está buena, porque es un poco la naturaleza de esas licencias, y que son que los autores patrimoniales, vieron que los derechos de autor en general tienen como dos dimensiones, una parte patrimonial, que es la que permite generar valor o monetario, digamos, de explotar de alguna manera ese producto, y una parte moral que es inalienable. Vos vas a ser siempre aquel que lo produjo, aunque no tengas derechos de explotarlo, ¿no? Entonces, el código de fuente abierta, que es otra forma menos política de llamar al software libre, y menos exacta por ahí para lo que estamos hablando hoy, efectivamente lo que hace es, los autores ceden sus derechos patrimoniales y el código entonces circula de una manera libre para que pueda ser utilizado. No hay un problema, no hay una persecución, no estás buscando quién está usando el código. Lo que sí hacen las licencias, deberían hacer, o hacemos medio mal las licencias libres, es que a veces es más difícil identificar cuándo se aprovechan de eso, ¿no? Pero también se identifica. Y por otro lado, las propiedades del código en empresas más tradicionales que desarrollan software, le pagan a las personas que desarrollan el software, y los derechos en general, en una empresa cualquiera que desarrolla software libre, no que desarrolla software libre, se queda como modelo de negocio con los derechos patrimoniales del desarrollo de esas personas, ¿sí? Eso pasa en muchos tipos de productos, ¿sí? Los productos informacionales en general. Yo los desarrollo, yo hago la consultoría y los derechos se los queda el que la pide, en los derechos patrimoniales me refiero. Como yo no hago cosas que sean muy explotables, la verdad que nunca tuve muchos problemas, pero en algunos casos sí tiene sentido, ¿no? En los acuerdos, por ejemplo, que hacen las universidades con algunas firmas que sostienen algunos laboratorios, y quién se queda con las patentes, por ejemplo. Ahí son discusiones heavy en donde es muy importante tener bien en claro para qué se produce el conocimiento y cuánto queremos o no liberar. Después, bueno, las formas de desarrollo y la seguridad que implica, hay una discusión siempre de fondo entre ser seguros por apertura, que es lo que hace el software libre, o sea, somos muy seguros porque está muy abierto, y la otra, que ya está un poco perimida, ¿no? La otra mirada, que es, somos muy seguros porque nadie puede conocer nuestro código. Entonces son seguros en un sentido que no es el que necesita probablemente el usuario final, que desconoce qué pasa con su máquina, qué pasa con los datos que ingresa ahí, qué pasa con los datos personales que pone ahí, qué pasa con los datos personales y sensibles que puede llegar a poner ahí. Hay una discusión sobre el control y el uso responsables de datos que es muy emocionante todavía para hacerlo. De hecho, hay un proceso de actualización de la Ley de Protección de Datos Personales en clave de todo lo que viene pasando con la sobreproducción de datos y con la inteligencia artificial, ¿no? Y después que los distintos tipos de software de alguna manera generan ecosistemas distintos, ¿no? El software privativo tiene un público cautivo que conoce lo mínimo, que está entrenado para usarlo y que consume sus actualizaciones. En cambio, el ecosistema del software libre es más comunitario, tiene desarrolladores que trabajan, que pueden ser rentados en términos de que una empresa puede pagarle a una persona para que se integre a una comunidad de desarrollo. Existen esas cosas, no es que son todos hippies que saben un montón y dicen, vamos a hacer un desarrollo libre. No, es realmente de calidad, es realmente productivo en términos generales, y eso no es un problema. Lo que sí, se conforman comunidades donde los usuarios importan, ¿sí? No hay una prestación de servicio al usuario, hay una construcción bastante más colaborativa entre el producto y los desarrolladores, y eso lo hace también interesante respecto de la forma en la que se construye ese software entendido como conocimiento, ¿no? Mientras más comunidad conforman los desarrollos de software libre, más sostenimiento en el tiempo, ¿sí? Lo que no quiere decir que haya empresas no cooperativas, bien capitalistas, que desarrollan software libre y que lo ponen a disposición porque lo consideran rentable.
porque hay modelos de negocio, digamos, o modelos de generación de valor a partir de distintas formas, ¿no? Ahora vamos a ver algunas. Pero ¿qué más es el software libre? Porque eso hablábamos del software como software, pero el software libre como conceptualización tiene una perspectiva que es tecnológica y la que dice que el software libre puede no ser, a veces lo es, pero puede no ser una tecnología distinta a ese software propietario. ¿Sí? Pues tecnológicamente hablando, relativamente relativo a la frontera tecnológica o a la innovación que se hace o no se hace, puede ser la misma tecnología con distinto licenciamiento. ¿Sí? Y de una perspectiva más, esto es importante, no lo vamos a profundizar, porque no llego más, pero es importante porque hay unas discusiones respecto a la neutralidad tecnológica y la elección de las tecnologías que hacen los países respecto del software. Entonces, posicionarse como la misma tecnología con derechos distintos ayuda al movimiento del software libre a ser mejor elegido. ¿Sí? No es que necesito la tecnología Windows, no, necesito un sistema operativo. Y ahí ponen igualdad de condiciones al Windows y al GNU Linux, y ahí es donde se puede dar una batalla. De la otra forma, algunas políticas públicas que entendieron el concepto de neutralidad tecnológica de una forma distinta, evitaron el uso del software libre. Estoy hablando hace como 10 años igual. El uso del software libre en el Estado, por ejemplo. Y después está la perspectiva sociopolítica, que es un poco de donde estamos hablando, que es la de que alrededor del software libre se construye un movimiento social político, que es el que queremos poner a conversar con el movimiento más amplio de la economía social, solidaria, comunitaria. Y la que mencionaba recién, la perspectiva económica, donde las personas que trabajan con software libre, desarrollando software libre, no nos contará mejor después, son personas que viven de su trabajo y que está bien. El modelo de negocio es trabajar alrededor de ese ecosistema de software libre, no vender infinitas veces una licencia que se produjo, de un software que se produjo una única vez. Entonces no genera una falsa escasez, ¿sí? Porque no es escaso, es ultra, recontra, recopiable. Y entonces nosotros trabajamos de trabajar con el software, por decirlo de alguna manera. Modificarlo, tunearlo, impactarlo en una empresa definida, mejorarlo porque necesitamos que haga alguna cosa que no hace, ¿sí? Capacitar sobre distintas aplicaciones, todos esos son un conjunto de actividades que tienen sentido. Incluso hacer desarrollos nuevos con algunas herramientas libres que se usan para hacer desarrollos, ¿no? Porque acá estamos simplificando mucho, pero hay software que hace software, hay marcos para hacer software y todo eso puede o no ser libre también, y hay un gran ecosistema de aplicaciones libres de distinto nivel para trabajar. Y desde la segunda perspectiva, la que decíamos socioeconómica, hay algunas cosas que entendemos que vinculan ambos movimientos. Lo voy a pasar rapidito. Uno es esa concepción de la libertad, que es interesante porque si bien las libertades de la 0 a la 3 están escritas como libertades individuales en esa definición original, cuando la pensamos en el marco de un movimiento, ahí se torna social, ahí se torna colectivo, y ahí es donde creo yo que hay un ejercicio real de potenciar lo colectivo y de trabajar y de comunicación entre ambos movimientos, ¿no? Y el conocimiento desde esa perspectiva es un bien común, lo decíamos recién, y es liberador de esas potencialidades humanas que tiene. Es una dimensión para mí del desarrollo humano y productivo de la sociedad, porque consolida en parte ese acceso a la cultura, ese acceso al conocimiento, ese acceso incluso a la educación, que puede ser conocer cómo está armado un software en este caso, ¿no? La premisa de la cooperación, que es la más evidente, el desarrollo del software libre por su propia apertura tiene el potencial de realizarse de forma distribuida, cooperativa, ¿sí? Colaborativa sería el término que más se usa en ese mundillo. Digo mundillo y miro a John a ver qué cara pone. Es un mundillo muy interesante, al cual yo transito todo el tiempo y me parece genial. Y bueno, más allá de la adopción de la forma productiva que tengan los grupos que desarrollan software, el software en sí mismo tiene ese potencial, porque la apertura es la que permite esa consolidación. Por supuesto que no es lo mismo un grupo productivo que trabaja bajo una economía capitalista y desarrolla un software que libera, que un grupo
cooperativo que transmite esos propios valores en el software que desarrolla como software libre. ¿Sí? Pero todo ese gradiente hay un montón. También hay cooperativas que para adentro se organizan casi como sociedades anónimas, y hay sociedades anónimas pequeñas o pequeñas pymes que en la práctica trabajan casi cooperativamente desarrollando software. Pero así todo, la forma productiva en la que suceden las cosas impacta porque condiciona la manera en la que pasan. Es un posicionamiento teórico, ¿no?, el que estoy teniendo, pero por lo menos es lo que también pudimos ver en muchos de los casos que analizamos allá lejos y hace tiempo. Después esta también es muy evidente, la práctica de la solidaridad, la reciprocidad. Hay algo muy interesante de las comunidades de software libre que son bien recíprocas en el sentido en el que vos tomás un software y aportás. O sea, das, recibir, devolvés, que es una mirada muy, 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 muy clásica de la antropología, en donde entonces todo el tiempo, que es propia de la teoría del don se llama, donde todo el tiempo se mantiene en circulación ese aporte colectivo, ¿no? Siempre podés tomar y te sentís interpelado de volver y la rueda se pone a circular de una manera, sí, como, no te digo para siempre, pero sí muy dinámicamente. ¿Cuándo deja de circular la rueda? Bueno, cuando no hay nadie que dé ni nadie que aporte, que es cuando las comunidades empiezan un poco a achicarse, ¿no? Entonces tiene mucho que ver también con el producto y con cómo se gestionan las comunidades. Eso está bueno para ver el otro paper, que no va a ser este. Y después, bueno, el trabajo en red, lo que charlábamos hace un rato, la descentralización que tienen. Esto quedó viejo, pero son los aportes, por ejemplo, de uno de los sistemas operativos Debian, no sé si sigue existiendo con ese nombre, pero si se fijan, hay como una distribución de personas que contribuyen a un desarrollo. Y esto es prepandemia, esta imagen. Yo no quiero pensar ahora con la práctica que ya tenemos del trabajo más descentralizado y totalmente fuera de las oficinas, digamos, y del control que genera trabajar en espacios donde está tu propio supervisor y todas esas cosas. ¿Cómo sería el mapa hoy en día de la participación de las personas en un desarrollo grande, global, como puede ser ese? Bueno, y hay algunos textos que por ahí, para los interesados, está bueno, que analizan la forma esta de cooperar sin tener una coordinación total y aún así teniendo protocolos para poder ordenar eso, ¿no? Y después esta idea de que no está desvinculado de las comunidades en general, ¿no? Así las cooperadoras, las cooperativas y un montón de otras organizaciones sociales se sienten en vínculo con las universidades, incluso, que no es el caso, pero se sienten vinculadas a su entorno, se sienten interpeladas, es parte de sus misiones establecerse ahí. Y en base a esos valores de cooperación y solidaridad, el software libre también tiene algo que ahora, con esto de la obra pública, ya tenía que meter un bocadillo de la realidad, pero con esto de la obra pública y qué sé yo, es muy importante, porque ya antes, algunos de los proyectos tenían como colectivos y realizados en el marco de esta reciprocidad de la que hablábamos de los desarrollos, estaban pensados para resolver problemáticas tecnológicas, bueno, porque no resuelve la tecnología problemas sociales, pero sí tecnológicas, por ejemplo, de comunicación o de integración a las redes de poblaciones, por ejemplo, que estaban por fuera de las grandes redes porque era difícil para los estados, ineficiente para las empresas, entonces quedan en la nada. Entonces esa cooperación más comunitaria resolvía algunos problemas. Algunos ejemplos, esas aplicaciones y distribuciones en lenguajes originarios que no son muy productivos o muy rentables, sería el término, son cosas que las comunidades de desarrolladores de software libre se proponen, o esas redes distribuidas donde no llegan, me refiero a Internet, donde no llegan los privados porque no tiene sentido para ellos, porque el sentido es totalmente económico, o el Estado, porque ponele que el Estado no llegue nunca. Entonces cumple un rol de alguna manera interesante en ese sentido, ¿no? Hay un desacople, lo ponía por ahí, esto también es importante, hay un desacople entre el trabajo como respuesta a un requerimiento, el hacker que trabaja en una cooperativa, por ejemplo, que podría trabajar en una empresa gigante afuera y ganar fortunas, pero por ahí se queda acá, ¿sí? Porque está interpelado por esa participación en la comunidad, como que lo prefiere. ¿Sí? Hay algo de la dimensión ideológica que también actúa como valor compartido.
Y bueno, y estas son otras dimensiones, ya lo fuimos mencionando, ¿no? Donde la democratización del conocimiento, y especialmente del software en particular, tiene implicaciones en cuestiones un poco más generales que las propias personas que usan el software, ¿no? Esta idea de soberanía tecnológica también que podemos perder en cualquier momento, por otro lado, ¿no? Como hay un esfuerzo por desarrollar, por ejemplo, nubes nacionales o algunas, yo por otros proyectos conozco, por ejemplo, el Centro de Computación de Alto Desempeño de la Universidad Nacional de Córdoba, que hace un esfuerzo por ser un brindador de servicios de nube nacional en territorio nacional para sostener proyectos que tendrían que cuidar los datos con normativa nacional, ¿no? Entonces ofrecen un servicio que si no, no estaría respondiendo a esta idea, ¿no? De que tenemos que controlar nuestros propios, nuestros propios datos en ese caso en particular. Pero bueno, hay algo de la construcción de la idea de soberanía tecnológica y del rol del Estado sobre eso y de la necesidad de conocimiento que se necesitan para promover ese uso soberano y seguro de ciertas tecnologías y para a su vez cuidar a nuestros propios ciudadanos, que por lo menos por lo que se fue diciendo en las últimas 2 semanas, que parecieron 6 meses, parece estar en peligro, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también hay una discusión que dar desde las tecnologías libres, si querés, o desde la concepción de que la tecnología nunca es neutral y que hay que tomar decisiones que son políticas sobre las tecnologías, que no son solamente económicas o tecnológicas, ¿no? Viene todo medio en el mismo paquete de estos elementos que veníamos mencionando, que parece un poco caído del cielo, pero créanme que es un poco la misma discusión, ¿no? Y algo que ya había mencionado, un poco para dar tiempo también a los chicos de hacer las preguntas, que no da lo mismo la forma productiva. Entonces, esa forma cooperativa de desarrollar software tiene unos principios que no tienen las otras. Por supuesto, las clásicas del maestro aprendiz ni hablar, pero la capitalista desde ya. Entonces, la forma de organizar el trabajo también impacta en los productos, así como aprendimos, esto es que está muy en boga, la cuestión de los sesgos, en la construcción de las herramientas de inteligencia artificial, por ejemplo, la construcción de los equipos que trabajan en el desarrollo de los algoritmos que trabajan con datos que también están sesgados para hacer una inteligencia artificial que resuelva algún problema, impacta sobre el producto. Entonces, de alguna manera, la forma en que está desarrollado ese software impacta sobre el software, ¿sí? Y la diversidad de esos equipos impacta sobre el producto software y así todo. Y hay una aclaración que es bien interesante respecto de la cooperación y la forma productiva, que la cooperación no es solamente una forma de potenciar el trabajo, sino que es una fuerza productiva en sí misma, ¿no? Para algunos autores. Entonces, ahí me parece que le da un valor excepcional. Bueno, y esto también lo mencionamos. El software libre en sí, como software libre, con su definición más clara, se puede desarrollar en cualquier forma productiva. Pero la verdad es que explota su potencial en la medida en que se desarrolla en una que tiene más que ver con sus propios valores, ¿no? En estos 4 que estábamos diciendo aquí. Y ahí entra un poco la cuestión de las cooperativas de software libre, y ahí, Jonathan, te voy a dar enseguida nomás la palabra para que nos cuentes un poco de qué va las experiencias que vos tuviste, que ahí escuché que fueron varias, que hay como un doble juego entre por qué cooperativas de software libre, que es un poco lo que vinimos conversando, ¿no? Todo este tiempo, por esta asociación de valores, porque no se trata de excluirse de esa lógica asalariada solamente. ¿Por qué? Para cualquier desarrollador sería más fácil hacerlo así, ¿no? Ir pululando de firma en firma, hay un montón de gente que hace eso, buscando cada vez mejores salarios y listo, porque son un recurso escaso, los desarrolladores de software en general. Porque para desarrollar software libre hay que ser desarrollador de software, no desarrollador de software libre, digamos, porque un poco la elección de que sea libre tiene que ver con las herramientas seguro, pero también con el resultado especialmente. Entonces son desarrollos que se hacen en un contexto más afín a los propios valores de las personas que eligen desarrollar software libre, ¿no? Pero también está la contraparte. ¿Por qué software libre en las cooperativas? En cooperativas que no sean de desarrollo de software. Eso también lo charlamos hace unos cuantos años y está re bueno. Y tiene que ver con esas últimas cosas que acabamos de mencionar. Porque las cooperativas tienen determinados valores. No importa si es una cooperativa de calzado, me refiero, de trabajo me refiero, ¿no? Que hace zapatos.
lo que importa en eso es que si tienen estos valores que se congregan en las cooperativas, probablemente necesiten herramientas tecnológicas que también no atenten contra sus propios valores, ¿sí? Entonces, el uso de algunas tecnologías, incluso para cuando son cooperativas que se organizan no se me ocurre ningún caso ahora, pero que tienen como una dimensión muy sensible de la información que manejan, porque tienen una dimensión política muy alta, necesitan, por ejemplo, herramientas que sean seguras, que sepan qué están haciendo, que sepan qué están haciendo con sus datos. No está desabrochado de la realidad eso. Entonces, hay algo de lo que se necesita, digamos, que responde mejor el software libre para el uso de sus propias gestiones o para el uso de sus dispositivos o para el uso de sus comunicaciones, que hay muchas alternativas seguras y libres para comunicarse sin vigilancias, digamos, ¿no? Bueno, eso era un poco para complejizarlo. Y bueno, la última mención, creo que es la última, sí, que es esta idea de que así como la economía social no es una economía marginal que trata de darle trabajo a las personas que no saben qué hacer, ¿no? Porque hay como unas lecturas medio, ahora van a empezar a florecer esas, unas lecturas muy superficiales de lo que es el movimiento de la economía social, solidaria, comunitaria. El software libre tampoco son unos hippies haciendo cosas que quieren liberar. Hay un montón de gente muy capacitada haciendo desarrollos de mucha calidad y hay mucha empresa grande que empezó siendo privativa y que entiende que el modelo no es seguir haciendo eso y que abre el juego de una manera que algunos entienden que puede llegar a ser sospechosa para seguir desarrollando cosas y liberar sus productos, ¿no? Hay como una tendencia a eso, a la vez que siguen haciendo cosas horribles, ¿no? Que tiene una plataforma horrible, pero tiene como una parte, por ejemplo, no sé, Google, estoy pensando, que tiene desarrollos abiertos y que posibilita el consumo de esas producciones colectivas, ¿no? Pero bueno, era un poco para saldar la deuda de que son cosas aisladas que no tienen impacto. Yo creo que sí, que así que con el tiempo y cómo van pasando las cosas, cada vez tienen más impacto y no menos. Así que de mi parte, yo voy a sacar esto para dar un poco pie a la conversación. No sé, Vale, si estás de acuerdo que empecemos por John y que nos cuente un poco, ya que veníamos hablando de las cooperativas, qué es lo que hay atrás de esas cooperativas, qué es lo que moviliza la construcción de un grupo productivo que está vinculado a la tecnología, vamos a decirlo así en términos generales, con esta forma productiva de organizar el trabajo. Dale, si están de acuerdo. Bueno, Vero, mil gracias. La cantidad de veces que te hubiese interrumpido, pero para aportar algo más. De hecho, te robaría las diapos para arrancar. Te las regalo porque en el deben mismo ser lugar. libres, pero me hubieras interrumpido, Jonah. No. Me fui tomando nota. No, algunas cositas que me parecen interesantísimas y más para cruzar con la coyuntura. Yo creo que el movimiento de software libre es una motivación enorme a las cooperativas de software. De hecho, creo que esto de buscar esa herramienta institucional que es la cooperativa, ese formato orgánico, tiene que ver con muchos programadores que hacen todo un ciclo evolutivo de decir, bueno, quiero desarrollar software que sea útil, que sea fin y que tenga sentido en mi propia comunidad. Creo que ahí hay como incipientemente allá, yo lo voy a tirar por un par de fechas, pero allá por 2010, 2012, que se empiezan a formar en la Argentina unas cuantas experiencias cooperativas y hay como un contagio, ¿no? Y un conocer mucho equipo de trabajo de software que dice, bueno, yo como equipo productivo de iguales, ¿no? De desarrollo de tecnología, voy a aportar un dato más. Dueños de nuestros propios medios de producción, ¿no? Que es una particularidad, digo, producís un servicio y la herramienta con la que producís es accesible para el trabajador. Entonces ahí como que hay un datito más interesante, ¿no? Con lo cual ahí empiezan a surgir cooperativas de trabajo. Mi experiencia y en varias experiencias puedo decir que lo normal es que estos equipos que vienen de la industria tradicional de trabajar en consultoras o en empresas de desarrollo, muy fácilmente se constituyen como orgánica empresarial, como organización, porque en definitiva, sabiendo hacer bien la cuestión operativa de lo que sabemos hacer, que es hacer tecnología, las otras patas de la organización empresarial son fáciles en el sector, ¿no? El tema, digo, no hay logística de distribución, no hay acopio
de materias primas. Digo, hay una serie de cuestiones que facilitan la tarea y aparte nos da tiempo de hacer un bien para un tercero, nos da tiempo para aprender de las prácticas empresariales, más que nada de lo que tiene que ver con la cuestión financiera y administrativa y comercial, digámosle, ¿no? Porque generalmente surgen de equipos puros de desarrollo y después se entiende que el desarrollo de una empresa no es solamente hacer bien la cosa, sino gestionarla. Así que ahí hay un surgimiento interesante y hay una relación muy, muy linda y muy sana y muy ideológica con el mundo del software libre, ¿no? Es muy fácil vincular los valores del cooperativismo con los valores del software libre y así surgen. Y acá yo empiezo, digo, voy a aprovechar el espacio académico, ¿no? Para algunas reflexiones, porque en principio esto hasta ahí es como algo simple y algo fácil. Nosotros arrancamos allá con Banquito en 2013, 2014, haciendo cosas hermosas, digo, trabajando para el mercado local, para la Argentina, veíamos nuestros desarrollos aplicados al propio desarrollo del país y mejorando procesos productivos en empresas. Al mismo tiempo nos permitía, porque es una actividad que genera excedentes, nos permitía hacer actividades educativas, de lo cual estábamos muy orgullosos y tiene que ver con este propósito y con esta rueda y con esta lógica de la comunidad, ¿no? Aporto a mi misma comunidad, me siento bien, no solamente soy una empresa y no solamente lo que recibo como contraprestación es dinero, o sea, genero valor en otros lugares y el propósito me hace bien. Digo, todo esto viene de la mano, creo que del software libre, del mundo del software libre. Y lo que venía a problematizar era la cuestión de que esta tarea de hacer software libre, buscar clientes, producir software libre, que tiene en su naturaleza muchas virtudes. La primera es este equipamiento que si uno compra una computadora, la equipa con software libre, no paga licencias, construye software con ese software libre para un cliente, al cliente tampoco le hace pagar licencias. Y en general sabemos que cuando pagamos licencias, y estamos hablando de software, lo que es divisas. Hoy todo el mundo habla y se preocupa por las divisas, ¿no? En aquel momento no nos preocupábamos tanto, pero sí asumíamos que siempre estábamos transfiriendo valor y riqueza a los países centrales, ¿no? Y si bien acá hay una cosa interesantísima, que en esta disputa de software privativo contra software libre ideológicamente está muy bien, pero aparte es una oportunidad para las periferias, que no son dueños del software y las licencias. Y así todo, este gran movimiento nos permitió ponernos en igualdad de condiciones, construir con herramientas de calidad, generar tecnología, generar valor, generar conocimiento y no tener que pagar licencias o transferir, ¿no?, riquezas a los países centrales. Ahí hay algo muy potente. Y digo todo esto porque, y hago referencia a cuando nos creamos, porque hay una ruptura que yo, digo, la visualicé hace poco, pero fue en 2017 y tiene que ver con el cambio de gobierno y con el cambio de gestión. Mediados de 2017 hay una gran devaluación, no sé si se acuerdan, que el dólar se fue de 15 a 45 pesos y eso generó una ruptura. A nosotros nos pasó de una semana a otra que casi se nos cayeran todos los contratos locales en nuestra cooperativa. Y aparte una cesación de pago, incertidumbre sobre si nuestros clientes nos iban a pagar o no. Y la discusión, ¿por qué no? Porque las relaciones laborales también, acá vamos a citar a viejos autores, ¿no?, condicionan el resto de las relaciones sociales, o sea, nos obligó internamente a tener esa discusión de para quién trabajamos, ¿no? Ante la imposibilidad de trabajar para el mercado local o recibiendo un golpe durísimo sobre nuestros contratos en el mercado local, digo, nos obligó inmediatamente a empezar a trabajar para el exterior. Y esa línea quedó constituida en aquel mediado del 2017 y nunca se cortó, ¿sí? Al punto que hoy, digo, nos dicen que los que exportemos o quienes exporten son la salvación de la Argentina, con lo cual que hubo un condicionamiento, ¿no?, que condicionó también a las cooperativas. Voy a hacer una salvación. Siempre es mejor ¿no?, tener el estatuto y el formato legal es en las cooperativas, es en los clubes, es en todo este tipo de instituciones que tienen por mandato una función social que en algunos momentos generan tensiones y en otros momentos como fluyen más o sea, es más fácil el fluir de esas relaciones. Hoy por hoy vivimos en esa tensión. El mundo de las cooperativas vive en esa tensión, ¿no?, trabajando para afuera sin generar productos y valores en el mercado local. En mi experiencia particular, digo, aparte con Jorge lo hemos charlado, con algunos compañeros de acá lo hemos charlado, 2019 surge un cambio, una posibilidad, un cambio de tendencia,
Y aparte una voluntad de esto que decía Vero, ¿no? De quienes estamos en el sector de software, poder llevar adelante desarrollos que tengan que ver con ver crecer a nuestra propia comunidad. Voy a hacer dos referencias. Nosotros en 2019 nos plantamos, ¿no? En esta cuestión de decir, bueno, vamos a desarrollar y vamos a generar valor de nuevo en la Argentina y que mejoren la vida de nuestros compatriotas. Hicimos una experiencia con la UNTREF y con el programa PROCODAS del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y acá para poder trabajar sobre la cuestión de las políticas públicas y ponerlo en valor, que tenía que ver, financiaron un proyecto que tenía que ver con las cooperativas de reciclado, y lo que financiaba el proyecto, las cooperativas de reciclado tienen un desarrollo muy importante en todo el país, pero particularmente en cuanto al procesamiento de residuos sólidos en Capital y el AMBA. Y lo que hicimos fue hacer un desarrollo que ponía en valor ese trabajo, sistematizaba los datos, permitía el acceso a la información a los que operaban en los circuitos, tanto a los compañeros que estaban en la calle levantando los bolsones, como el procesamiento de los datos en la misma planta. No, y eso deslumbró la posibilidad de pensar la cooperativa en función de cuestiones que tienen que ver con desarrollar software libre, replicar software y dar servicios sobre el software en función del desarrollo local. Voy a hacer foco en esto que decía Vero, ¿no? El costo de reproducción del software, que es cero. Digo, yo siempre doy el mismo ejemplo sonso, pero me parece que es muy ilustrativo. Cuando mandamos a un grupo una foto en WhatsApp, ¿no? Decimos, che, mirá, y compartimos una foto. Esas fotos son datos binarios, es prácticamente la misma lógica en software, es un intangible, bueno, es eso, es un intangible, son binarios, son datos que se replican, se reproducen, se copian y no pierden valor, ¿sí? Entonces todos tenemos el mismo dato, los mismos datos, sin ningún tipo de pérdida de valor y prácticamente sin costo de reproducción, ¿sí? Hubo solamente transferencia de red y qué sé yo. Con lo cual, en esto de pensar las cooperativas, el software libre, el desarrollo local, en aquel momento de nuestra organización, lo que pensamos fue esta cuestión de decir, bueno, si sirve esto para los compañeros cartoneros en la ciudad de Buenos Aires y esto genera valor para su actividad, incluso quiero hacer referencia a un ingeniero con el que trabajamos, que es parte de la organización Amanecer de los Cartoneros, que es Nahuel Mateu, que después cumplió un rol en la función pública en el Ministerio de Ambiente, que él nos planteaba que esto tiene un gran valor, pero que el gran valor está en los datos que vamos registrando, decía, porque si nosotros tenemos casi en tiempo real qué residuos se están produciendo en la ciudad, qué tipo de residuos, si es cartón, si es papel blanco, si es plástico, si es PET, y qué volúmenes en cada lugar de la ciudad, tenemos un registro en tiempo real del consumo. Y esa información, esos datos que se producen, el procesamiento de esos datos hasta incluso puede tener mayor valor que el enfardamiento y la venta de los materiales de nuevo para volver a incluir en el mercado. Digo, para meter un par de temas más en debate, digo, no vamos a profundizar, pero me parece que es información interesante. Y cuando nosotros pensamos en cómo desarrollar nuestra actividad, en un primer momento lo que supusimos fue diciendo, bueno, si en la Argentina hay más de 2.000 municipios, son los municipios los responsables de gestionar sus propios residuos, tener un software que sea útil a integrar a la comunidad en el procesamiento de los residuos y desde la política pública se puede incentivar a que se desarrolle este software, delegando también en la comunidad, ¿no? En una cooperativa de software o en distintos actores, la producción de esta herramienta, digo, acá hay un camino posible de desarrollo de la actividad empresarial en la cooperativa. Bueno, no lo logramos, digo, la noticia es, no lo logramos. A mí me gustaba, aparte Vero venía hablando y contaba el kernel de Linux, ¿no? La famosa historia del kernel de Linux. Nosotros teníamos todo el andamiaje de todo lo que creíamos que estaba bien hacer y nos faltaba, ¿no? Ese kernel que sea ese paraguas que nos permita desarrollar la actividad en función de lo que nosotros creíamos y que aparte cada vez que lo bajábamos a papel y lo proyectábamos en modelo de negocio, en modelo sustentable de organización del trabajo, lo veíamos más que viable, más que factible. ¿Qué crees, Jonah? ¿Qué pasó que no se logró? Porque hay algo de lo que yo siempre cuento que queda como en el plano del potencial, y yo no quiero que quede como algo lineal o como algo romántico, porque es re importante saber por qué no salen las cosas o por qué las cooperativas cierran o por qué las comunidades terminan.
Mirá, particularmente en eso es buenísima la pregunta. Yo creo que el análisis es una cuestión de capital y gestión comercial. Digo, necesitábamos un tiempo de desarrollo de la actividad y una necesidad de, digo, tuvimos la posibilidad de hablar directamente en el Ministerio de Ambiente y lo que nos plantearon fue, el proyecto está bien, el lineamiento de Nación es simplemente un lineamiento, pero la potestad de decidir cómo llevar adelante la actividad y cómo contratar a los proveedores es propio de los municipios, con lo cual andar a recorrerte el país, andar a visitar municipios y cerrar acuerdos. La verdad que con el único que cerramos un acuerdo fue el municipio de Moreno, pero tampoco los municipios tienen gran capacidad de sostener en el tiempo esta actividad. Lo que hemos logrado con el municipio de Moreno es otro Procogas, que puedan financiar su implementación de una instancia propia para ellos. Y ahí quedamos, ahí queda a media pata, hay ciertas actividades que necesitan escala. Si nosotros no tenemos 100, 150 clientes que nos pidan cosas más o menos parecidas, que cuando le hacemos el software a uno sirva para los 150 y que todo el tiempo les contemos que por más de que ellos estén pagando el abono mensual, tienen un beneficio porque la herramienta se va mejorando y se va manteniendo, es muy difícil de sostener. Si solo son 1 o 2 clientes y en general estamos hablando de cooperativas de gestión de residuos sólidos, cooperativas de cartoneros, tampoco es un sector donde uno va la política también los atraviesa y la situación del país también los atraviesa, entonces, bueno, ese caso puntual puedo decir que la experiencia nos permitió abrir la cabeza y pensarla en función de qué es lo que deben hacer las cooperativas de software. No fue el caso de éxito. Lo que sí puedo contarles es vino la pandemia, hubo mucho de pensar sobre las cuestiones sobre el software libre, nos montamos sobre la cuestión de plataforma, porque nosotros entendimos eso, ¿no? Una herramienta, un software para la web, una aplicación web que sirva para la gestión de residuos, que la puede usar uno o la usan 1000, bueno, es una plataforma. Y la verdad que la discusión de las plataformas tecnológicas es interesantísima, está atravesado por el software libre. Yo cuando hablaba de Vero voy a un caso puntual, Facebook, ¿no? Que es una plataforma digital fundada en software libre. Se construyó la primera versión de Facebook, es software libre. Bueno, después evolucionó y todos conocemos la historia. Pero sí también podemos contar, que es interesantísimo, que la herramienta hoy más usada en desarrollo web se llama React, es el framework de desarrollo en JavaScript con más adopción en todo el planeta por el desarrollo web. Y es una herramienta de Facebook, la desarrolló Facebook. Y yo no voy a decir dos cosas. Por un lado, lo que decía Vero, Facebook se aprovechó de toda la cultura y todo el conocimiento libre para desarrollar su propio negocio, pero al mismo tiempo, por lo menos yo, porque soy un optimista, digo que Facebook, cuando desarrolló su mejor software para desarrollar su plataforma, lo liberó, quiere decir que el software libre le ganó al software privativo. Muy optimista de mi parte. Y Facebook lo argumenta en varias cuestiones. Dice primero, si yo libero mi software, Vero lo sabe y Vero lo estaba diciendo, tengo la comunidad mundial trabajando para mí, todo el mundo va a mejorar mi software, que es el software que yo uso para mi plataforma. Por otro lado, yo los veo a los que hacen aportes, entonces los que realmente se destacan los puedo contratar. Y en tercer lugar, dice, obligo a mis propios desarrolladores a como su software, el software que van a usar, lo tienen que documentar, lo van a ver muchos y lo van a usar muchos, lo tienen que documentar bien. Entonces hacen mejor software mis propios ingenieros. En todo eso ven el software libre. Lo que no liberan son los datos de sus plataformas. Y eso no lo van a liberar nunca, porque ahí está la otra pata que decía Vero. El poder de las organizaciones, de las plataformas, de los grandes desarrolladores de software hoy, ya no es la licencia, venderte la licencia, sino que vos le regales los datos, que todos trabajemos para ellos. O sea, yo doy un ejemplo siempre que es el mismo, pero porque, por lo menos a mí me es muy, muy gráfico, que es el de Google Maps y el tránsito, ¿no? Que uno dice, bueno, yo ya sé ir para allá, pero le voy a contar a Google, le voy a dar mi ubicación y le voy a contar a Google cómo es mi recorrido para que él me diga si hay mucho tránsito, a ver por dónde me conviene ir. Bueno, yo tengo un beneficio de yo compartir mis datos, pero al mismo tiempo todos le damos nuestros datos a Google, Google sabe la ubicación de todos nosotros, sabe a qué velocidad nos movemos, nos devuelve datos con valor. Obvio que el que más valor se queda es él porque tiene todos los datos y tiene a todos los clientes cautivos, ¿no? Es el dueño del negocio. El día de mañana, si yo hago el mejor software del mundo para tránsito, si no están todos los que andan por la calle dándome sus datos, mi software no sirve para nada, se lo vamos a seguir dando
a Google y Google va a ser el único y el mejor. La concentración favorece a las plataformas y casi que es un camino, lo vimos en la pandemia, casi que es un camino de ida y cada vez nos parece más imposible salir de él. Y acá voy con el caso, voy a cerrar muy optimista. En este transitar nos contacta en su momento la gente de la Universidad de Quilmes que venía hace tiempo trabajando sobre circuitos socioeconómicos y pensando en cómo distribuir los alimentos sin la intermediación, no hablando de intermediación solidaria, sin que sean los grandes supermercados, los grandes productores de alimentos, los únicos actores de la distribución del alimento. Y venían trabajando en estas cuestiones, ¿no? con algunas organizaciones territoriales, lo que es ir de el consumo solidario, y acercarse al productor, generar canales de comercialización, organizar el consumo, distribuyendo en el territorio, generando nodos de consumo. En algún momento de ese proceso desarrollaron una plataforma que dijeron, bueno, necesitamos una herramienta digital para acompañar estos procesos, y se generó el proyecto Chasqui, que es una plataforma de comercio electrónico de la economía social. Y allá para mediados de 2020, que se sale la primera versión, nos invitan a participar, encontramos nuestro kernel, ahí nos permitió poner en práctica esta cuestión. Voy ahí muy sintético para no extenderme. Sí, les voy a compartir algo muy simple de Chasqui hoy. Esperen qué. Presentación. Ahí se ve. Bueno, nada, esto, lo que les decía de Chasqui, ¿no? Plataforma de comercio electrónico para la economía social. En ese proyecto estamos desde 2020 y hoy por hoy yo ahí tengo como algunos números que son re interesantes. O sea, por lo menos que le dan magnitud a una actividad que a veces parece que es muy a pulmón, muy militante, muy chiquitita, y que poco a poco fue tomando volumen. Ahí tengo grandes números, ¿no? Hoy por hoy, ya podemos decir que es una plataforma porque hay 50 estrategias de comercialización, 50 grupos organizados en cooperativas de consumo, en mutuales o en otro tipo de organizaciones que tienen instalada su tienda y desarrollan su actividad de comercialización por la plataforma. Bueno, grandes números, ¿no? Más de 6.000 usuarios registrados. Esto es entre todos, porque vos tenés una cuenta, como son las plataformas, y podés usar tu cuenta en todas las tiendas. Casi 500 productores, pedidos procesados más de casi 70.000, más de 3.000 y pico de productos, y 40 millones de pesos de actividad mensual. Eso fue paulatino y fue durante este año creciendo mes a mes por arriba de la inflación. O sea, cada vez hubo más pedidos y cada vez hubo mayor actividad en la plataforma. Lo que nos da, acá sí nos permitió tener, no es una escala, cuando uno lo compara con plataformas, no es una escala excepcional, pero sí es una escala que nos permite pensarnos, en políticas públicas. Acá falta un número interesante, que es que la plataforma tiene actividad en 9 provincias argentinas. Ahora voy a mostrar algunas cositas más. Bueno, nada, estas son las tres patas de la plataforma. Después, si nos da el tiempo y tienen ganas, lo vemos, pero lo que estamos viendo acá, entre las tres partes, lo que estamos viendo en el celular es el propio catálogo y la forma de compra de la plataforma. La segunda pantalla que estamos viendo grande es esta gran vitrina donde se ve cada una de las experiencias. Después, si entramos, o si después les comparto el link y pueden entrar, van a ver que están ubicadas entre las estrategias de comercialización. No me voy a extender en eso. Y en dónde están ubicadas geográficamente y cómo comercializan, cómo cobran, esas cosas. Y lo tercero tiene que ver, es un panel de administración que es para gestionar tanto los catálogos como los pedidos y ese tipo de cuestiones, que no viene hoy a cuento. Lo que sí viene a cuento y tiene que ver con esto de que el software libre no es solo los desarrolladores, es algo muy interesante que un concepto que, bueno, no es nuestro, pero sí lo tomamos como bandera, que es esta idea del codesarrollo con la comunidad de usuarios y programadores. Participa la universidad problematizando, pensando, conceptualizando. Esta idea de que yo decía, nosotros nos mató el 2017 porque nos impuso condiciones de mercado. Bueno, nosotros hoy en Chasqui tenemos esta cuestión de nosotros definimos conceptualmente. En la universidad se trabaja mucho sobre las cuestiones de cómo se quiere construir esas relaciones de intercambio. Entonces la tecnología se co-construye, ¿no? O sea, participamos todos un poco. Incluso les quería contar, por ejemplo,
En este momento, digo, esa co-construcción de la tecnología tiene que ver con las propias funcionalidades de la plataforma. Cuento dos casos. El primer caso es uno que estamos en este momento debatiendo, que tiene que ver con cuál es la ventana de posibilidad de venta. Es una cosa muy chiquita, pero en realidad voy al caso de cómo se co-construye. Cuando vos creás el carrito tiene un tiempo de vida útil en función de que vos puedas estar agregando productos al carrito y después cierres tu compra. Bueno, esa vida útil hoy está en 24 horas y a las 24 horas, si no cerraste el pedido, se suspende, se cancela ese pedido y el stock vuelve a dejar de estar reservado. Y eso está hoy en debate en el grupo. Tenemos un grupo de WhatsApp donde discutimos, donde charlamos esta cuestión de cómo debe comportarse esa funcionalidad. Estamos discutiendo, en realidad estamos con una encuesta abierta y en pleno debate de si está bien 24 horas, si necesitamos extenderlo, necesitamos achicar ese plazo. Y otra cuestión que contó Vero, que me parece que aplica. Yo, Vero, vos ibas contando y yo decía, estamos en Chasqui intentando llevar adelante estas cuestiones que tienen que ver con desarrollar software libre en comunidad. Otra de las cuestiones es los datos. Nosotros tenemos los datos. Hoy por hoy no estamos usando mucho los datos para convertir en información, pero sí tuvimos un caso que tiene que ver con el tema del índice de precios, de relación de precios de la economía social y de los supermercados que desarrolla CESO, el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz. Y en su momento coincidimos en una charla, en un encuentro que nos convocó Ministerio de Desarrollo Social, un programa que se llama Mercado de Cercanía. Participamos de una mesa de debate y coincidía que el índice que ellos producían, había varias de las comercializadoras de las cooperativas de consumo que estaban en Chasqui. Y lo que llegamos a la conclusión es que se podía facilitar el trabajo de ese índice si ellos podían integrarse con la plataforma de Chasqui, tomar datos desde la propia plataforma de Chasqui para poder construir su índice. Y esa discusión, hicimos una asamblea entre las comercializadoras, que son quienes producían los datos de cuánto es los productos y los precios de comercialización. Vino la gente del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, expuso lo que querían hacer, las diferentes organizaciones, bueno, fueron a sus propias asambleas y después respondieron y habilitaron ese proceso que se dé, la posibilidad de que puedan tomar los datos directos de la plataforma y poder cerrar ese acuerdo con el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz. Y en la siguiente etapa que estamos es para poder devolverles a cada una de las comercializadoras el precio medio de los productos en la economía social, que es una herramienta de insumo. Esto que decía, uno le regala el dato a Google y Google te devuelve cuánto vas a tardar en llegar. Bueno, acá no estamos regalando el dato, estamos usando nuestros datos en nuestro propio beneficio. Le permitimos a CESO que construya el índice de precios de la economía social y al mismo tiempo CESO nos devuelve el valor medio de los productos comparado contra nuestros propios productos. Entonces, yo digo nuestros propios productos, pero a cada comercializadora le permite saber cómo está en relación al precio medio del sector sus propios productos. Entonces, digo, ahí permite pensar estrategias o directamente asumirlo. Digo, si yo tengo la yerba mucho más cara que la media del sector, a lo mejor estoy teniendo un problema en la logística o tengo que pensar otra estrategia, o está bien, o yo ya sé que es así y está bien así, no me hago ningún problema. Si tenía algo más por acá, si no ya... no, con esto estaba cerrando la cuestión de los datos. Quería comentar eso un poco de las decisiones. Y lo último que quería decir es esto de la cuestión del financiamiento. Esto que decía, bueno, ¿dónde está? ¿Quién es el aportante del capital o cómo hacemos para comercializar software? En este proceso, desde que iniciamos el trabajo con Chasqui, nos hemos vinculado con el Estado, le hemos contado el proyecto a diferentes instancias del Estado y lo hemos financiado con políticas públicas. No implica solo el desarrollo, lo más importante para nosotros tiene que ver con la capacitación, con acompañar a los distintos procesos, en saber, en aprender a usar la tecnología y después en dar soporte. La verdad que el desarrollo es la parte más chiquita de todo este proceso. Hoy por hoy, digo, estamos obligados a rediscutir cómo se financia y cómo se sostiene Chasqui, pero hasta ahora no quisimos cargar porque termina cargándose en el precio de los productos el costo de la plataforma. Hasta ahora intentamos con políticas públicas financiarlo. Lo financió varias instancias, desde el INTA,
desde Desarrollo Social, este programa de mercado de cercanía, y desde el Ministerio de Trabajo hemos conseguido diferentes financiamientos. Incluso pasó algo muy particular que es interesante, que hubo ciertas, por ejemplo, hay una mutual de Puerto Madryn que necesitaba incorporar pago digital. Particularmente, bueno, cuando analizamos dijimos, bueno, vamos a usar Mercado Pago, porque si no siempre estamos contra, ¿no? Remando en dulce de leche, que se dice. Entonces dijimos, bueno, vamos a usar la herramienta que todo el mundo use para facilitar esa acción. Con lo cual, ellos mismos consiguieron financiamiento para que pueda tener pago, para que se pueda terminar la acción directamente en Chasqui con pago electrónico. Y lo que termina pasando es lo que decía Vero al principio. Todos los que usan Chasqui se beneficiaron. Todas las tiendas abiertas en Chasqui, a partir de que una de las tiendas financió, consiguió el financiamiento, se hizo el desarrollo y se implementó. Una vez que lo implementó y se usó, bueno, todas accedieron al beneficio de tener pago electrónico. Así que ahí un poquito un caso real de la vida de las plataformas y el software libre que estamos llevando adelante. Ahora les voy a compartir el link en el chat, así no... Dale, Jonah, mil gracias por la experiencia. Sé que estamos sobre la hora, pero no quería dejar de molestar a Valeria. Más que nada para que comente un poco desde el punto de vista más de su participación comunitaria, esta dimensión que Jonah dejó latente ahí, de que no todo es desarrollo, hay mucho de lo que es capacitación y difusión y ponerse a disposición de otros que se acercan al software libre de alguna manera. Entonces, si querías comentar, Vale, cortito, si querés, para darle después lugar a un cierre a Jorge. ¿Alguna experiencia, como puede ser la del FLISOL o alguna de estas extensiones que hicieron desde la universidad más vinculando a la comunidad del software libre? Bueno, gracias. Hola a todos y todas. Voy a tratar de ser breve porque ya sé que están cansadas. Recién cuando Jonah contaba, ¿no? Lo de esta disyuntiva de para quién trabajamos, el conocimiento que producimos, si lo exportamos o no, yo no dejaba de pensar y de preguntarme, ¿y toda esa gente dónde se formó? ¿Dónde estudió? Mayormente en universidades públicas, ¿no? Entonces, desde la universidad pública también problematizar qué hacemos con los procesos de formación de una manera muy puntual, como las personas que estudian ingeniería, ¿verdad? Pero también la misma problemática en cuanto a la sensibilización y la formación de estas otras formas de trabajar, como es la discusión que tuvimos todo el año en este curso de posgrado de cuánto sabemos de las cooperativas de trabajo en las carreras de administración, en abogacía, etcétera, ¿no? Ahí hay siempre es un punto que desde la universidad lo tenemos muy presente, problematizando hacia adentro, desde los equipos de economía social hacia nuestros colegas y nuestras colegas en la universidad, de cómo formamos, para qué formamos y cuál es el destino, ¿no? De toda esta guita que invierte el Estado en educación. Vinculado con esto, la experiencia muy concreta y muy parcial de la Universidad de 3 de Febrero tuvo que ver, ya hace varios años, con la organización comunitaria, ¿no? de comunidades de software libre que no sabemos nada de computadoras, que no sabemos nada de software y que muchas veces, como les habrá pasado a ustedes, pensamos que están hablando en chino y no entendemos y en algún momento volvemos a conectar con el relato, ¿no? Existe en América Latina un festival que se llama FLISOL, que es el Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre, que tiene casi la misma antigüedad que este curso de posgrado, nació en 2005 y terminó convirtiéndose en el festival más grande de instalación de América Latina y dentro de los más grandes del mundo. Es un ejemplo que siempre nos gusta destacar porque es un ejemplo de organización comunitaria, de organización para el crecimiento, en donde las personas voluntariamente, porque son festivales gratuitos, trabajamos para difundir tanto el software libre, como contaba Vero, como tecnología digital, como software, pero también como movimiento, como propuesta de otra forma de construir conocimiento, de compartirlo, de compartirnos como sociedad, y también de una mirada más filosófica, que en su momento, hace unos años, había muchas discusiones en cuanto al concepto de qué es la libertad y para qué, y qué hacemos, etcétera. Y una de las características fundamentales de los flisoles desde hace muchos años es que como los flisoles se organizan por localidades, por distritos, no es un festival nacional que baja una línea y tenemos el mismo programa en todas las sedes, sino que
cada comunidad local va organizando su sede. Tomamos las problemáticas de nuestras comunidades y las hacemos dialogar con este concepto de libertad y con este concepto de democratización del conocimiento. No es solamente, y esto está bueno para que ustedes también se sientan interpelados, aunque no sepan como yo, no sepan nada ni de computadora, ni de tecnología digital, ni nada. Son oportunidades para dialogar, por ejemplo, en la UNTREF, instalamos problemáticas como la equidad de género en el trabajo, tuvimos la participación de socorristas, en su momento cuando un documental, me acuerdo de interrupción voluntaria del embarazo, digo, el tema del voto electrónico, hay un montón de cuestiones que nos atraviesan en la vida cotidiana, el software para la educación, ¿no? La experiencia de conectar igualdad, Guaira Linux, digo, hay un montón de temas que nos atraviesan como comunidad que no necesariamente requiere que tengamos este conocimiento técnico específico, sino que tiene que ver con problematizar nuestras propias prácticas, ¿no? Por eso estaba buena la pregunta que hacía Verox al principio de ¿por qué software libre en las cooperativas? Que es una pregunta que en este curso de posgrado la estuvimos tratando en cuanto a los consumos, ¿no? ¿Dónde ponemos la plata las cooperativas? ¿Dónde ponemos la plata el movimiento, ¿no? Las personas que trabajamos en el movimiento cooperativo, ¿le compramos a las cooperativas o le compramos al supermercado? Bueno, las personas que utilizamos tecnologías digitales que somos casi todas. ¿Dónde ponemos la plata o a quién le damos nuestros datos? Y en todo caso, si esa decisión la hacemos de manera consciente o no, si lo hacemos de manera informada o no. Las universidades, ¿qué hacemos con nuestras producciones? ¿Qué hacemos con el conocimiento que estamos produciendo? ¿Qué hacemos con todos estos datos de alumnos, alumnas, proyectos, desarrollos, lo que hicimos para la cooperativa del Amanecer de los Cartoneros, como contaba Jonah? ¿Cuál es el destino de todo eso y cuál es el sentido de todo lo que hacemos? Todo este tipo de interrogantes y de discusiones, que a veces son bastante picantes y otras como que fluyen un poco más, pueden tener un lugar. En nuestro caso lo tuvieron en las sedes de los frisoles, de los festivales, que son festivales, bueno, en la pandemia obviamente se vieron interrumpidos y bajó un poco la participación, pero son festivales, en nuestro caso en la Argentina, que tuvieron más de 50, casi 60 sedes en todo el país. No son una cosa marginal y de hacker y de X, o sea, son festivales comunitarios y son fiestas porque en definitiva celebramos esto, el encuentro en comunidades. No sé, yo fui anotando así como cositas sueltas, pero sé que hay poco tiempo y no sé si ustedes tienen alguna pregunta o habían dejado algún comentario acá. Yo creo que la perdí a Verox. Bueno, no sé dónde está. Bueno, si alguien conocía el tema o brevemente quiere hacer algún comentario o contar su experiencia o decirnos si entendió algo de todo lo que hablamos, si no, volvemos al principio, no hay problema. Tal vez a Verox la hackearon, ¿no? Entonces no la tenemos. Estuvo criticando mucho a Google y le bajaron la cuenta. Claro, pero para nosotros, o sea, siempre sucede esta situación, pero desde la universidad convocamos con nuestras cuentas de Gmail y hacemos este encuentro con el Google Meet. Digo, siempre, y no sé, promocionamos el Flisol en redes sociales, Facebook, Instagram, siempre trae una discusión, una autocrítica, de como que si somos más papistas que el Papa, ¿dónde negociamos? Que sí, que no. Son discusiones interesantes, ¿no? Y que está bueno pensar siempre cuál es el objetivo y qué medios utilizamos y de manera informada o no. Esto de hacer una conversación sobre software libre en una plataforma de Google o de por qué desde las universidades usamos sin cuestionarnos, ¿no? Google, Windows, digo, todo el paquete que nos baja en educación. Está interesante y está buena y a veces está bueno tener la retribución de ustedes, ¿no? Como estudiantes.
En educación es bien claro, ¿no? La utilización de este software privativo para enseñar, o sea, en las escuelas incluso enseñamos informática o enseñamos Windows. Sabemos usar un documento o una planilla o sabemos usar Excel. De ahí en adelante está habilitada la discusión. Volvió Vero. Sí, perdón, no me van a creer, pero me explotó el GNU Linux. No lo digas, solo historias de éxito, dijimos. Es algo de conectividad igual, no el sistema operativo, pero algo pasó. Bueno, a ver, igual yo había cerrado, hice una exposición muy breve porque sé que estamos como sobre el tiempo. Sintéticamente hablé de qué hacemos desde la universidad, qué discusiones nos damos al interior y qué aporte hacemos hacia afuera, y también desde el movimiento cooperativo, donde ponemos la plata, ¿no? En otras palabras, dónde están nuestros consumos y qué decisiones tomamos. Cuando hablaban de estos desarrollos que por ahí son poco rentables, era inevitable, supongo que para ustedes también, que fueron parte del curso de posgrado, pensar en las cooperativas de servicios públicos, no en las eléctricas que llevaban la luz a donde nadie la quería llevar. Bueno, también pasaba con las telecomunicaciones, también pasa por dónde tiramos, o sea, hasta dónde llega Internet. En trabajos con la Federación de Cooperativas Eléctricas de la provincia de Buenos Aires vimos, por ejemplo, proyectos súper interesantes de llevar Internet a zonas rurales donde ni Magoya lo quiere llevar. ¿Y por qué? Para llevarlo a la escuela, para llevarlo a la biblioteca, para llevarlo a la salita, para llevarlo a la casa de las personas que también tienen ese derecho. El tema es, ¿qué hacemos circular después por esa red, por Internet? Lo mismo con las cooperativas de servicios esenciales, pero que están vinculadas con la comunicación y con la distribución de productos audiovisuales. ¿Qué queremos hacer llegar? Netflix, HBO, etcétera, u otro tipo de plataformas que distribuyen otro tipo de conocimientos, que tienen otros objetivos. Preguntas. Hay un comentario de Caro Sosa en el chat. No sé si se me escucha bien, no sé si lo querés leer vos, Vale. Bueno, Caro dice, súper interesante ese planteo desde la economía social que consumimos, está bueno plantear desde el consumo personal. Claro, está la cuestión personal y está la cuestión institucional, ¿no? En la cuestión institucional, lógicamente, en la economía social es una decisión de todos y de todas y de un grupo que es súper interesante porque detrás de esa decisión hay toda una discusión, una asamblea, etcétera, pero en lo personal también. Y por ahí como un mensaje tranquilizador, no martirizarnos, porque hay veces que estamos muy condicionados por el contexto y bueno, tampoco es una cuestión de vamos negociando, ¿no? En el día a día como en todo, como en todas las decisiones que vamos tomando las personas que somos parte del movimiento. Tratamos de caminar hacia un lado, pero a veces en el momento estamos condicionados. No sé si hay alguna otra pregunta más o están todos desesperados por ir a cenar, también puede ser, suele pasar. Vale, entiendo que de no haber preguntas, Jorge va a hacer algunos comentarios o va a hacer algún tipo de cierre de esta clase abierta, ¿es así? Bueno, exactamente. Si me dan la palabra, puedo hacer algún pequeño comentario. El comentario que quiero hacer es relacionado con la satisfacción que tenemos desde este curso de posgrado, porque seguramente saben ustedes que cumplimos 20 años ininterrumpidos con el dictado de este curso. En el momento en que nacen las cosas siempre está la incertidumbre, pero que un curso de posgrado que se inició cuando había muy poca actividad virtual en estos temas y que dure 20 años de manera interrumpida, nos da satisfacción
y sobre todo que hemos tenido personas que se han inscrito y que las personas que provienen de este sector no son las personas que tienen mucho dinero, sino las personas que tienen entusiasmo. Y hemos llegado a, han pasado por aquí más de 1000 personas, lo cual no es poco, tal vez puede ser poquitísimo desde el punto de vista de la virtualidad para un curso gratis que puedan inscribirse la gente, pero sostenerlo 20 años desde una universidad pública que fatalmente tiene que cobrar porque lo que tiene no arancelado en las universidades públicas es el grado y no el posgrado, y me parece bien que el posgrado ayude al grado como para que genere pequeños ingresos y que pueda autosustentarse. Entonces, desde el 2003, cuando iniciamos esto, lo iniciamos inclusive con pocos recursos físicos, éramos 2 personas que estábamos trabajando en un sitio, digamos, como podíamos, estábamos al lado, pegados, nos intercomunicamos nosotros hablando con el micrófono apagado, sin que aparezcan como que estuviésemos en el mismo lugar. Y hemos crecido, pero fundamentalmente hemos crecido en los contenidos, ¿no? Mantenemos la metodología y eso me parece importante. El cooperativismo, más que un producto final, es un producto en la metodología. En el cooperativismo a veces importan más los medios que los fines. Dicho de otro lugar, no sirve en el cooperativismo llegar a un fin si se han empleado medios o procedimientos no cooperativos. ¿Por qué? Porque en los procedimientos está el sentir de la gente, en la solidaridad, en la participación, y todo eso, si el producto final es algo que sirve, se ha hecho bajo una lógica cooperativa en la construcción. Por eso esta clase me parece muy importante, que puede sintetizar esas cosas donde el software libre se termina construyendo de una manera colectiva y anónima, y que la herramienta para el sostenimiento de este software libre me parece que es una cooperativa formal o una cooperativa informal, de manera consciente por parte de todos quienes vayan aportando su conocimiento para hacer crecer el software. Nosotros hemos crecido no solamente para la construcción del curso de posgrado, sino que después nos hemos animado a crear una especialización, también tenemos una maestría virtual y ahora finalmente hemos presentado a la CONEAU con la aprobación de la universidad el primer doctorado virtual en este tema que existe en la Argentina. Ojalá que la CONEAU, que es el organismo que aprueba, lo habilite y por lo tanto el año que viene iniciaremos este camino hacia el posgrado. Estamos construyendo, como podemos, de manera a veces muy inorgánica, un sistema de la economía social donde tratamos de unir las cooperativas, las mutuales, los clubes, las asociaciones civiles, las cooperadoras, las bibliotecas populares, donde siempre han trabajado de una manera aislada y se han federado de una manera aislada. Y nosotros estamos promoviendo de que en todas aquellas instituciones que tienen la misma lógica, no tienen fines de lucro. Es decir, ¿qué es el lucro? El lucro es el resultado económico que es apropiado por el capital. Entonces, el lucro se divide en función de las acciones que tiene la gente. En cambio, en las cooperativas, que no tienen fines de lucro, todo el excedente no va a parar en función del capital, sino que va a parar en función del trabajo que hicieron las personas o cómo aportaron para producir esos beneficios. Se entiende que en una cooperativa de consumo, quien más compró en su cooperativa es el que pagó de más sus productos y por lo tanto le van a devolver un poco más de aquel que compró menos. Por lo tanto, hay una devolución de lo que se ha creado de riqueza o de beneficio en el tema de la entidad. Las cooperativas que no tienen fines de lucro, que se entienden, en última instancia son las que más actúan en el tema económico. Pero aquellas otras instituciones que les tienen prohibido
la distribución de los excedentes o de los superávit a un club, por más grande que sea, si tiene excedentes, lo tendrá que capitalizar porque no puede distribuir ese beneficio a los socios, obligatoriamente. Y tenemos que entender que en la Argentina, de la misma manera que hay cerca de 20.000 cooperativas, existen alrededor de 17.000 clubes. Y hay clubes muy pequeños, pero hay clubes muy grandes. No soy hincha del que voy a decir, pero para que tengamos idea, River tiene alrededor de 3.000 empleados y 3.000 puestos de trabajo generados por una entidad sin fines de lucro que, en la medida que existan proyectos lucrativos, individualistas, donde el capital financiero internacional penetre, digamos, puede dar lugar a que se generen en la Argentina las sociedades anónimas deportivas, que ya hubo un intento cuando Macri era presidente y que felizmente los clubes se abroquelaron y no dejaron entrar a las sociedades anónimas deportivas. Porque en la medida que se transformen los clubes en sociedades anónimas deportivas, los clubes van a ser clubes de fútbol. Y nosotros no queremos que existan clubes de fútbol, sino queremos que existan clubes con fútbol, donde el fútbol es el que financia todas las otras actividades. Digamos, no es solamente pensemos que existe en Francia, que existe en Inglaterra, inclusive en Estados Unidos, vinculados con la propiedad del espectáculo del fútbol. Y así con todo. Entonces nosotros tenemos que ir generando una conciencia asociativa, solidaria de todas las estructuras para decir que tenemos un producto interior bruto muy importante que puede condicionar muchas políticas públicas, aunque vengan degollando, como decía una parte de Martín Fierro. Y por eso es que la tarea, cada uno en su lugar, digamos que es la que nos corresponde a nosotros, que es la tarea educativa. Tenemos que redoblar ahora los esfuerzos para la próxima etapa que se viene. En la próxima etapa que se viene va a haber muchas oportunidades económicas para crecer, desgraciadamente. ¿Por qué? Porque va a haber subocupación, desocupación y ajuste, y por lo tanto muchos se van a caer en términos capitalistas, porque estamos dentro de un sistema capitalista fuera del mercado. Y el cooperativismo, el asociativismo, el mutualismo ha ido recogiendo esos heridos, pero si nos quedamos simplemente en recoger esos heridos para integrarlos al circuito económico y financiero, vamos a ser funcionales al capitalismo, si nos quedamos ahí. Por lo tanto, tenemos que cumplir ese rol porque ninguna cooperativa creció grande, por más grande que ahora sea. Como hoy estuve hablando Jonathan, vinculado con las cooperativas de consumo, la cooperativa de consumo más grande del país tiene 140 supermercados, con sede original, con sede central en Bahía Blanca, pero nació de una panadería hace 100 años. Es decir, ninguna cooperativa nació grande. Sancor nació, bueno, ahora con varios conflictos financieros, pero nació de un grupo de gente que producía manteca y que el intermediario los mataba, y por lo tanto se agruparon para llevar la manteca a Rosario y a Buenos Aires. Entonces, nacieron todos pequeños, capitalizaron el trabajo, etc. Lo mismo que los clubes, nacieron todos pequeños. Y por lo tanto, digamos, y ese capital social que han acumulado no hay que regalarlo, porque el simbolismo es muy importante. Los nombres, River, Boca, Independiente, digamos, generan ingresos muchísimos. Por eso el capital no puede formar un club para participar de cero. ¿Por qué? Porque nadie va a ir a la cancha con ese club. No tiene seguidores, no hay el afecto, no hay el cariño, no hay la devoción, no hay fanatismo. Bueno, y todo eso es un capital social muy importante que también en cierta manera lo tienen las cooperativas, sobre todo las cooperativas de servicios públicos del interior, donde vieron nacer la posibilidad de tener electricidad en sus casas porque nadie iba a esos pueblos. Ahora hay interconexión, antes tenían que generar la producción con motorcitos en cada sitio. Entonces,
nosotros vamos a tener posibilidades económicas de crecer. Y dije desgraciadamente porque vamos a estar en un lugar complicado. Pero aprovechemos esos lugares para después seguir creciendo. Donde tenemos posibilidades de retroceder es en la cuestión cultural. Porque la cultura del individualismo va a volver con mucha fuerza, va a volver a veces con fanatismo y la meritocracia va a tener una presencia importante. Y las promociones de política pública hacia la meritocracia van a ser mucho más intensas que las promociones de políticas públicas hacia lo solidario y hacia lo colectivo. Por más que lo solidario y lo colectivo resuelvan problemas sociales y los otros resuelven problemas individuales, con la ilusión de que después ese empresario derrame en empleos y en riqueza para que después viva la gente. No existe el derrame. Existe el derrame de lágrimas dentro del capitalismo. Entonces, yo me alegro muchísimo que ustedes hayan elegido voluntariamente este curso. Me estoy entrometiendo en el curso hablando de una pequeña parte de la historia de la Universidad de 3 de febrero, donde prácticamente el curso nace casi en el momento en que la universidad empieza de manera pequeña a desarrollarse, y tenemos que seguir redoblando esfuerzos para que este curso continúe. No es un mensaje para decir, tráigannos inscriptos. Los inscriptos tienen que surgir por convicción. Nadie se inscribe a un curso de esta naturaleza por obligación. Ni para obtener resultados económicos, sino para obtener resultados sociales que le van a dar después resultados económicos. Entonces, yo los saludo, les agradezco que se hayan inscrito, les agradezco a los docentes de la UNTREF, a quienes ahora están a cargo de la conducción de este posgrado, Marina Veleda, que dirige el posgrado, Guadalupe, que lo coordina, Verónica y Valeria, que están ahí firmes aportando cosas, y Verónica Chardés, que la contamos desde un principio. Hace muchos años que Verónica Chardés viene participando con nosotros, ya es una de nosotros, pero que este tema fue introducido de una manera audaz en algo que en su momento no lo teníamos ni pensado, ¿no? Y que ahora nos resulta tan familiar en entender el concepto, para mí tan difícil es en entender las cosas que se juegan ahí adentro, pero bueno, así es la cosa. Entonces, muchas gracias, y yo tenía pensado con estas palabras dar el cierre del curso, del posgrado. Tienen una reunión más ustedes, pero simbólicamente dejamos cerrada la 20ª, la 20ª edición de este curso de posgrado. Y vamos a ir por 20 más. Bueno, gracias. Gracias, Jorge. Gracias a todos y todas. Gracias, Jorge. Gracias a ustedes. Bueno, yo entonces, no sé si alguien quiere decir algo, yo me retiro entonces y vamos a cenar. Vamos a cenar todos juntos. Gracias. Bueno, chao, gracias, abrazo. Un beso grande. Chao, gracias. Chao. Gracias por el tiempo. Hasta luego. Chao, vale, chau, chau.